Queridos hermanos, queridos peregrinos, que os habéis reunido, habéis venido de vuestros lugares de origen a participar de estos actos religiosos en Prado Nuevo, en la nave Ave María, aquí pasando un poquito de calor todos, ¿verdad? Pero bueno, dando gracias a Dios que han puesto ese toldo estupendo que algo refresca y alivia. Hemos escuchado en el Evangelio y saludamos también a todos los peregrinos que siguen esta retransmisión desde sus lugares de origen, que están unidos a nosotros. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús con sus discípulos fue a Nazaret, el pueblo donde Jesús se había criado con la Sagrada Familia y vivido tantos años. Y allí, al llegar el sábado, fueron a la sinagoga, como siempre hacían para la oración, y también pues el Señor para tomar la palabra y enseñar. Seguro que le ofrecieron el hacerlo. Y aunque no se cita el pasaje, en otro de los evangelios se nos habla que leyó el de Isaías, que habla sobre el Mesías, y se puso a explicar, ¿no?, ese pasaje. Escuchar a Jesús en persona pues debía de ser algo impresionante. Por eso la multitud que allí estaba lo escuchaba y se quedaba admirada por la sabiduría que tenía. Y es que la palabra de Dios, cuando se escucha con el corazón abierto, con un corazón sencillo, dócil a la acción del Espíritu Santo, pues llena, esa palabra de Dios llena el alma y cambia la vida. Sin embargo, los paisanos de Jesús, al ver que su anuncio de la misión del Mesías pues no estaba reducidas a sus intereses del pueblo de Israel solamente, sino al mundo entero, que explica el texto de la Escritura de un modo nuevo, de un modo distinto, pues pasan del asombro a la desconfianza. ¿Por qué? Pues porque no está diciendo el Señor aquello que ellos quieren oír. Y es que el Señor pues tiene que hablar con la profundidad de la verdad, con la profundidad de lo que es la Sagrada Escritura. Y esa desconfianza de los paisanos de Jesús la manifiestan con esas preguntas. ¿De dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros por sus manos, que era como decir, ¿de qué nos viene a hablar este? Que no ha destacado en toda la vida que lleva aquí en Nazaret, no ha destacado en nada. Y ahora nos viene con estas doctrinas, con estas autoridad, y desconfían del Señor. Sin embargo, fijémonos, dicen una cosa importante, ¿no? Dicen, ¿de dónde le viene esto? Habían convivido con él 30 años y fijémonos la humildad de Jesucristo, que vivió la mayor parte de su vida entre sus vecinos y parientes de manera desapercibida, sin llamar la atención, sin manifestar en nada su grandeza divina. Esa humildad, a diferencia, ¿verdad?, que enseguida queremos hacernos notar, queremos que se fijen en nosotros, etcétera. El Señor, desapercibido, oculto. Los paisanos de Jesús pasan de la desconfianza a la descalificación. ¿Qué pretenden? Desprestigiar al Señor para desacreditar su enseñanza y para conseguir que todos lo rechacen. Y esta descalificación la hacen con nuevas preguntas. ¿No es este el carpintero? ¿No es el carpinterucho de Nazaret, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, como de una manera despectiva, ¿no?
pero no es el hijo de María. No, sus parientes no viven con nosotros, que los conocemos aquí de toda la vida. Y este Jesús, pues de esta manera descalifican al Señor y hacen que las gentes que escuchan todo esto, pues de su corazón desaparezca ese valor que habían dado a la enseñanza de Cristo. Y se escandalizaban a causa del Señor. Entonces Jesús, recordando el antiguo refrán, nadie es profeta en su tierra, tuvo que llamarle la atención, seguramente con cierta sorpresa en su corazón. Y les dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Justamente cuando en ningún lugar debería ser mejor recibido un profeta verdadero que en su propio lugar de origen y entre los suyos que lo conocen, que lo han tratado desde tanto tiempo. Y es que la raíz de esta desconfianza, de esta descalificación que hacen y rechazo de Jesús es la falta de fe en Él. No creen en Él, no creen que pueda ser el Mesías como ya se va anunciando y se va rumoreando. No creen en sus milagros. Es la falta de fe y es el pecado de la envidia, muy unido al de soberbia, de por otra parte no querer tolerar que alguien pueda, con un carisma como el del Señor, sobresalir o prevalecer sobre los dirigentes de la sinagoga de Nazaret. Y así estos hechos se siguen repitiendo en la actualidad. Lamentablemente se repite en nuestras propias vidas cuando nuestra soberbia y nuestra envidia por ellas, pues no aceptamos que otro que conviva con nosotros o cerca de nosotros pueda ser mejor, pueda tener más cualidades, pueda tener más virtudes, más razón que nosotros, incluso dones sobrenaturales que no tenemos nosotros. Y entonces esa envidia es la que lleva al corazón que busque el mal hacia esa persona para intentar quitarla de en medio, para que no sea antepuesto sobre mí, y utiliza esos recursos para impedirlo: murmuración, crítica, generando desconfianza, desacreditando las actuaciones, manipulándola con medias verdades, difamando, calumniando. Así es, y así es como se sigue desacreditando a las personas y a los profetas de nuestro tiempo, que también los hay. Vemos cómo nosotros, evidentemente, tenemos que luchar contra esto, no dejarnos arrastrar por el pecado de la envidia que muchas veces pues anida en nuestro corazón, y que luchemos con la humildad de querer que nos conceda el Señor la gracia que todos sean, como dice esa letanía del cardenal Mary del Val sobre la humildad. Tenemos que pedir esa gracia de: concédeme la gracia, Señor, de desear que todos sean más santos que yo. Anda, ¿y por qué, no? Que sí, que todos sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda, ¿no? Pero cuando lo decimos, incluso por dentro se nos remueve algo, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí el orgullo, está ahí la soberbia, está ahí la envidia, ¿no? La que llevó a esos paisanos a rechazar a Jesús, además de su falta de fe, y que sigue llevando a rechazar personas de Dios en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en tantos lugares. Esta falta de fe del pueblo en Jesús y el rechazo a su persona tiene consecuencias muy negativas. De hecho,
Se nos dice no pudo hacer allí ningún milagro, solo pudo curar a algunas personas, algunos enfermos, porque tenían fe en Él, pero casos muy puntuales, imponiéndoles las manos. Y manifestó Cristo su extrañeza por la falta de fe que tenían sus paisanos. Tuvo que dejar los suyos, tuvo que marcharse Jesús de su pueblo y se fue a predicar a otros lugares donde allí sí que lo recibían y sí que lo acogían. Y esto debe alertarnos a nosotros para que pongamos todo lo necesario de nuestra parte, el avivar nuestra fe, la oración, los sacramentos, para no dar motivos al Señor de tener que marcharse de nuestro lado por nuestra falta de fe. Que no tenga que el Señor decir, aquí no soy bien recibido, me rechazan y me tengo que marchar de aquí. Que eso no nos suceda nunca. Nos conceda el Señor esa gracia, su misericordia. Que digamos como Pedro, ¿verdad?, al Señor, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Como decía, como esto que sucedió a Jesús le sucede a los profetas de nuestro tiempo. Y los profetas de nuestro tiempo no son solo, el profeta no es solo el que anuncia acontecimientos futuros, sino el que muestra la voluntad de Dios en el presente. Y por eso son rechazados. Son personas escogidas por Dios que viven heroicamente las virtudes, que Dios le da sabiduría para iluminar y para conducir a otros. Como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, como Santa Teresa de Calcuta, como el San Pío de Pietrelcina, como tantos y tantos santos, ¿no? Y también nosotros, para nosotros, peregrinos de Prado Nuevo, creemos firmemente que Luz Amparo ha sido profeta para nuestros tiempos. El tiempo que ella ha vivido desde que se le manifestó el Señor hasta que se la llevó a la eternidad, ha sido profeta. ¿Por qué? Porque nos ha anunciado de parte de Dios su voluntad para nuestras vidas, para seguir a Cristo en la Iglesia, para alcanzar la meta de la salvación. Le dijo una vez el Señor en un mensaje, ¿sabéis cómo se conoce el profeta que no es falso? Por su obediencia a la Santa Madre Iglesia, por sus mensajes universales para el mundo, por no creerse superiores a los demás y por su humildad. 4 condiciones clarísimas que da el Señor y que se cumplen perfectamente en Luz Amparo. Y así fue ella, escogida por el Señor para ser víctima de reparación de los pecados, portavoz de unos mensajes del Señor y de la Virgen universales, es decir, para toda la humanidad, que nos hacen esa llamada sobre todo urgente a la conversión por medio de la meditación de la pasión de Cristo, por resumirlo muchísimo, y que es fundadora de una obra de la Iglesia, una persona que Dios escogió sencilla, sin letras, de condición humilde, como suele el Señor hacer, para confundir a los sabios y a los entendidos, y que desde que conoció al Señor no dejó ni un instante de hacer su voluntad en todo. Se dejó como instrumento en las manos del Señor, quien siempre la llevó con los carismas que nosotros creemos firmemente que tuvo, la llevó siempre por el camino de la humildad, de pasar desapercibida ante los hombres, pero no ante Dios. Y de hecho, su vida fue para reparar y para acercar las almas a Dios por los sacramentos de la Iglesia, llevándonos a ellos, recuperando vidas destruidas por el pecado, uniendo matrimonios rotos, vocaciones perdidas y suscitando y alentando a las vocaciones, a aquellas a la cual cada uno Dios le llama. Pero siempre, como decía, desde la humildad. Y así le pedía siempre el Señor y la Virgen en sus mensajes. Ella, que era humilde, y siempre se lo pedían. En una ocasión, en uno de esos mensajes,
le dijo el Señor: adiós, hija mía, al final del mensaje, sé muy humilde, no olvides que eres nada, que únicamente con la misericordia de Dios puedes ser algo. Ten confianza, date cuenta que nada puedes, déjate guiar, da gracias a Dios diariamente. Y eso es lo que ella hizo. Por eso dio tanto fruto, porque fue por el camino de la humildad y por el camino de la obediencia a la Iglesia. Y Amparo, haciendo todo el bien que el Señor y la Virgen le pidieron, fue muy perseguida, incomprendida, incluso recibió agresiones físicas, como sabéis, pues muy graves, y muy fuertes, más calumnias, más difamaciones, burlas, rechazo, y en no pocos medios de comunicación, lo mal que han tratado, el hecho de Prado Nuevo y todo, todo esto, pues así, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Pues porque los mensajes nos hablan el Evangelio, la verdad, sin cortapisas, con toda su fuerza. Y Amparo, pues cuando hablaba, transmitía pues esa fuerza, y cuando tenía que hablar con fortaleza para cortar un mal que el Señor le hacía ver, pues actuaba con fortaleza, como ella decía y el Señor le decía, porque la fortaleza no daña la caridad, no la daña, al contrario. Entonces, pues por todo esto, ella fue muy perseguida, ella vivió pues esto que el Señor pasa, hemos escuchado hoy en el Evangelio. Amparo hablaba de Dios, hablaba del Evangelio, y ella era la primera que ejemplarmente lo vivía y lo cumplía, con perfección, con virtud, con virtudes heroicas. Por eso ella tiene, ¿verdad?, entre los peregrinos que acudimos a este lugar, esa fama de santidad, ¿no? Y amaba a todos, amigos, enemigos, daba la vida por todos. Ya lo dijimos hace poco, pero es que me gusta repetirlo. Cuando en una ocasión la preguntaron a ella en una convivencia: y Amparo, ¿por qué rezas por tus enemigos? Y ella respondía con esa sencillez, pero convicción y rotundidad y claridad evangélica: porque quiero que sean mis amigos. Pues así ya le anunció el Señor que sería perseguida en otro mensaje, la Virgen, el 5 de diciembre del 87, tu hija mía, vas a ser muy perseguida, pero no tengas miedo, estás con nosotros. Teniendo estos guardianes, ¿a quién puedes temer, hija mía? Seguirás siendo calumniada. Bienaventurados los que son calumniados a causa del nombre de Cristo, hijos míos. ¿Qué son los hombres para quitarnos ni ponernos los dones, si es Dios mi Creador el que los ha otorgado? Los dones que Dios da a las personas, como le dio a Luz Amparo, y lo creemos firmemente. ¿Y quién son los hombres, dice la Virgen, para decir las veces que tengo que manifestarme a los seres humanos? No se dan cuenta del peligro que hay en el mundo para sus almas. Y una madre, cuando ve ese peligro que no cesa y que los corazones endurecidos no quieren escuchar la palabra de Dios, sigue insistiendo porque los ama como hijos, que se los entregó su propio Hijo al pie de la cruz. Por eso tantas manifestaciones ha tenido Amparo y tantos mensajes, por ese amor de la Virgen y del Señor para retornarnos al camino del Evangelio, de la Iglesia, de la salvación. Y Amparo siguió tras las huellas de Cristo hasta el final de su vida, hasta la extenuación, hasta acabar consumida su salud, totalmente desgastada,
así por la salvación de las almas, y vivió con tanta perfección la misión recibida por el Señor que deseamos que un día sus virtudes, que vivió en verdadera heroicidad, si es voluntad de Dios, sean reconocidas por la Iglesia algún día para el bien de las almas. Como sabéis, y ya lo hemos dicho alguna vez, podemos dirigirnos a Luz Amparo con una oración de uso privado, autorizada por la Iglesia, para pedir su glorificación en la tierra, concediéndonos por su intercesión, si es la voluntad de Dios, la gracia que pedimos. Podemos rezarle, podemos pedirle su ayuda, y si es la voluntad de Dios, nos va a conceder esa gracia. Y eso es importante, que si alguno recibe alguna gracia así por intercesión, por mediación, por esta oración, amparo, que lo comunique en esa dirección que hay, en ese díptico que se ha repartido, y que si alguno no lo tiene todavía, no lo conoce, lo puede pedir en la tienda, aquí a mano derecha las hermanas, o en el mostrador justamente que hay ahí, que no se quede sin esa estampa, sin esa oración. Y que nosotros pues también pensemos que todo el que vaya auténticamente por el camino del Evangelio y lo enseña así, será rechazado, encontrará oposición y rechazo a esa vida de fe, pero no debemos desistir ni desanimarnos, tenemos que pedir esa gracia al Señor, como no desistió el Señor, que fue rechazado en su ciudad y con mucho dolor, pues se fue a otras, a continuar su misión. Y así no desanimar, como tampoco lo hicieron los santos y como tampoco lo hizo nuestro fundador Luz Amparo, sino intensificar nuestra unión incondicional con Cristo y seguir con la fuerza de los sacramentos y la oración, dando testimonio de Él, sobre todo con el ejemplo de la vida y también con la palabra, sin rebajar la verdad para intentar complacer a los que nos escuchan. Eso no. Pidamos a la Virgen María y también en este día a Santo Tomás, apóstol, que hoy por la mañana se ha celebrado, pero como el domingo prevalece sobre una fiesta, los domingos del Señor, pues no lo hemos celebrado. Pues le pedimos también a él su intercesión, a quien Jesús curó de su incredulidad, palpando sus llagas gloriosas. La gracia nos alcance el Señor, la gracia de una fe más pura, más humilde, más confiada en el Señor, para reconocerle, saber reconocerle en su palabra, en su voluntad, en esa voluntad que se nos manifiesta pues de distintos modos en nuestra vida, en su presencia en los que sufren, y que no tenga que retirarse de nosotros por nuestra falta de fe, sino que siempre permanezca a nuestro lado, y que nos alcance la fortaleza para que a pesar de la incomprensión o el rechazo no fallezcamos en el anuncio de Cristo, en la fidelidad a la Iglesia, en el camino del Evangelio, en la defensa de esta obra de Dios, de este hecho religioso, sobrenatural para todos los que creemos en Él. Y se lo pedimos todo al Señor, por medio de la Virgen, por medio de Santo Tomás, y le queremos dirigir de nuevo y por último esta súplica como le dirigió San Pedro, para que no permita nunca que nos separemos de Él. Señor, ¿a quién vamos a acudir sino a ti, Señor? Que solo tú tienes palabras de vida eterna, que así sea.